Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Una noche más de controversias y como siempre, bueno, un saludo a toda la provincia, a mi reina y mis dos princesas. Hoy estaba tomando algunas notas. Yo generalmente, uno siempre prepara los programas, la producción prepara los programas y demás, pero lo que normalmente uno toma como editorial, o por lo menos de mi parte, lo que tomo como editorial, tiene que ver a veces con temas que algunos son conocidos, otros no tanto. Y muchas veces, digo como pequeño secreto de producción, ¿no? Uno termina punteando algunas cosas que va a plantear en la editorial, en definitiva, en la opinión. Ustedes saben que siempre decimos, cuando algo es información, decimos, señores, esto es información, como lo hemos dicho la semana pasada, y si no, esto es opinión. Bien, la primera de ellas, algunos puntitos separados, usted dirá que tienen que ver. Mire, todo tiene que ver con todo. Hoy vamos a hablar del tema principal del programa, va a ser salud mental. Así que ya está con nosotros quien es el secretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia. Estamos hablando del licenciado David De Piero, un amigo de la casa, ya estaba con nosotros. Pero son charlas que, como el programa es demasiado corto, generalmente siempre quedan temas pendientes. Bueno, hoy vamos a charlar de algunos temas que han quedado pendientes. Y también teníamos previsto charlar con dos de los estatuyentes municipales que en teoría a las 6 de la tarde van a terminar su comisión, pero todavía siguen en la misma, o por lo menos hasta hace 10 minutos seguían en la misma, como son Javier Branca y Erika Fossati. En el caso puntual de Javier Branca, ustedes saben que se estaban tratando algunas cuestiones de privilegio por aquello de que no había renunciado como estatuyente municipal al cargo de concejal. Bueno, nos van a explicar, si pueden llegar a venir, seguramente nos van a explicar de qué se trata todo esto. Y por otro lado también, en qué se han puesto de acuerdo hasta el momento. ¿Por qué? Porque son muchos artículos y el trabajo en comisión son los trabajos previos a la sesión para ver cuáles son los temas que, aprobados en comisión, se tratan durante la sesión legislativa. Pero algunos temas como para tener en cuenta. Ustedes saben que el 30 de junio pasado el Congreso aprobó lo que se denominó y que lo dieron como realmente un ápice, algo extraordinario, que es la ley de oncopediatría, a la cual las provincias deben adherir para que todos aquellos pequeños con problemas oncológicos que no solamente están en la provincia, sino que son derivados generalmente a distintos lugares, puedan tener las coberturas y las garantías necesarias que justamente esta Ley Nacional de Oncopediatría especifica. Y un tema que en todo caso es un pedido, por lo menos de mi parte, y sé que lo han pedido algunas madres también, sobre todo en Río Grande. ¿Cuándo la provincia va a adherir a esta ley de oncopediatría? Porque aparentemente desde la legislatura dijeron que se iba a tratar después del receso invernal. Hay tiempo para, viajar a Miami, los legisladores, hay tiempo para que legisladores que vayan a ver el tema de los cruceros, que vayan al Parlamento Patagónico, que viajen. Pero estamos hablando, señores, de la ley de oncopediatría, que lo único que tiene que hacer la legislatura provincial es adherir, nada más que adherir a esa ley de oncopediatría. Estamos hablando de la salud. Estamos hablando de la salud y sobre todo la salud de niños. Porque después, ¿sabe lo que pasa? Nos terminamos rasgando las vestiduras con... Es simple. Señores, traten por favor la ley de oncopediatría, la adhesión de la provincia a esta ley fundamental. Tema 2. El otro día yo planteaba que a veces en la Argentina, y sobre todo los argentinos que tenemos algunos añitos más, no sé si tanto los jóvenes, pero sí algunos que hemos pasado muchos vericuetos de este bendito país. Recordamos que muchas veces algunos temas se tapaban con el fútbol, o con pizza, o con birra, o con cualquier otra cosa. Y el otro día presentaba yo el tema de lo que significan los parlamentarios de Mercosur. Breve historia. Allá por el 2015 se votó en Argentina, en cada una de las provincias, un representante para el Parlasur. El Parlasur es un organismo que componen varios países sudamericanos, que tiene sede en Montevideo, y que en el caso puntual de Tierra del Fuego salió electo Miguel Ángel Cusi. Bien, ese era un cargo que se iba
digamos, era un cargo por 4 años. Es decir, si se votó en el 2015, en teoría en el 2019 iba a haber elecciones. Bueno, conclusión, no hubo elecciones, los parlamentarios de Mercosur iban a cobrar una dieta, más viáticos, más, digamos, lo que cobra normalmente un diputado, y en este caso por trasladarse puntualmente para las sesiones ordinarias en la ciudad de Montevideo, donde está la sede del Parlasur. Y yo presentaba el otro día, y esto es información, no es opinión, como la anterior, quien es todavía parlamentario de Mercosur, el señor Miguel Ángel Cusi, había pedido una renovación a su licencia en el Parlasur por 90 días por cuestiones personales ante una situación judicial que tenía a partir del 1 de marzo del año 2022. Bien, usted dirá que tiene que ver esto. No, yo traté de ver qué es lo que se hace en el Parlasur, por lo menos qué hace nuestro representante, porque bien sabido tenemos los fueguinos que, salvo honrosas excepciones, cada vez que alguien es electo para un cargo nacional, llámese senador, diputado o en este caso parlamentario del Mercosur, o Parlasur, como más le guste, perdón, Parlasur, el término correcto, debería rendir cuentas, o por lo menos informar de lo que hacen, informar de qué son las reuniones, de qué... Bueno, yo traté de encontrar algo que tenga que ver con qué hizo el señor Miguel Ángel Cusi. Yo la verdad que no he encontrado absolutamente nada. Lo único que he encontrado es esta nota firmada por él, elevada a quien hoy es la jefa de la delegación, está como jefa de la delegación argentina del Mercosur. Estamos hablando de la parlamentaria jefa de la delegación, Cecilia Caterín. Bien, es lo único que he encontrado. He tratado de ver si me podía comunicar con él, imposible comunicarme, pero esto tiene todo un correlato. ¿Por qué? Porque en algún momento los parlamentarios del Mercosur iban a cobrar, sube Macri, le corta absolutamente todo. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que tenían que cobrar como dieta los parlamentarios del Mercosur iba a estar, o debía estar especificado en el presupuesto nacional. Bien, nunca se especificó, ya hay algunos parlamentarios, por lo menos 4, que han iniciado sus querellas para que se les pague en tiempo y en forma. Estamos hablando hoy de más de 8, 10, 12 millones de pesos a cada uno. Pero de laburo ni hablar, como dicen algunos, ¿no? De laburo ni hablar. Pero bueno, no quería dejar de comentarles algo que inicié el programa pasado, insisto, señores, esto es información, yo lo planteaba así. Esto es el pedido puntual. No hemos podido dar con este señor. La verdad que no hemos podido dar. Pero simplemente no, a ver, ni para acusar, ni mucho menos, para preguntar, señor, bien, ¿usted es parlamentario de Parlasur? Bien, ¿es parlamentario argentino? Sí. ¿Nos puede contar qué hizo desde el año 2015 a la fecha? Nada más, mire qué simple, qué pregunta. El tema es, ¿se ha hecho o no se ha hecho? Porque, digo, en todo caso, no deja de ser una muy buena beca, ¿no? Desde el punto de vista político. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Luego de la pausa, insisto, va a estar con nosotros, quien ya está en el piso, David De Piero, el licenciado David De Piero, porque vamos a hablar sobre salud mental. Yo había hecho un comentario días pasados sobre una persona que había tenido un problema aquí en nuestra ciudad, pero nadie mejor que desde el ámbito de la salud mental para que nos responda. ¿Por qué? Porque existe una ley de salud mental. Existe una responsabilidad institucional por parte del Estado, desde el ámbito de la salud, y una responsabilidad también desde el ámbito del Estado por un poder ajeno como es el Poder Judicial. ¿Cómo se compatibiliza todo esto ante las necesidades puntuales de alguien que realmente está enfermo? Porque estamos hablando de personas que tienen una enfermedad psicológica, tienen problemas mentales y que deben ser asistidos, ¿sí? Tienen el derecho de ser asistidos desde el punto de vista de la salud por el Estado. ¿De qué manera? Bueno, lo vamos a tratar luego de la pausa. Nuestra vía de comunicación, ¿sí? La vamos a poner bajo pantalla, como siempre, para mensajes de texto vía WhatsApp, el 2901-510964, exclusivamente para mensajes de texto. Pausa, la primera y volvemos.
Estamos con, lo decíamos antes del corte, con el licenciado David de Piero. Dije bien, licenciado, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, gracias por venir. Secretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia. Gracias por venir, ya sos un amigo de la casa. Bueno, gracias por la invitación. No, yo creo que hay algo fundamental de Piero, que es el tema de salud mental es un tema álgido, porque estamos hablando de patologías, no se puede particularizar, sobre todo por me imagino, no soy médico, pero sí por las condiciones, no sé, corríjame, enfermedad o patológica de los pacientes que son abordados a través de toda esta temática. Yo el otro día ponía como ejemplo lo que había pasado, bueno, con una persona, ya lo conté justamente la semana pasada, pero digo, no quiero en todo caso puntualizar, porque el abanico es muy amplio, ¿no? Y sobre todo porque estamos hablando de patologías que son jodidas en el buen criterio o en el uso normal de la palabra. Porque existe una ley de salud mental que tiene sus limitaciones en función de lo que se puede hacer, lo que los profesionales pueden hacer, corríjame en todo caso, ¿no? Lo que los profesionales pueden hacer a partir de lo enunciado en esa ley y cuál es la responsabilidad o no de la justicia ante este tema. Y yo ponía como ejemplo lo que había pasado, digamos, conocidos por todos, Chano, ¿sí? La mamá de Chano, digo conocido por todos porque es en el ámbito nacional, que pedía por favor que a su hijo lo internen y no conseguía un lugar donde internarlo. Entonces, a veces uno se pone en abogado del diablo y digo, ¿cuáles son los criterios de internación de esta ley? Porque seguramente, a ver, para internar a alguien que tiene una determinada patología familiar, digamos, con una familia, solo o como sea, tiene que haber unicidad de criterio, es decir, en base a, por lo menos, decisiones profesionales, de un psicólogo, de un psiquiatra, de un asistente social, del sistema, en definitiva. ¿Cómo es este tema, Diego? Diego, no sé si está bien planteado, ¿no? Sí. Me parece que es bastante nodal el tema, digamos, en torno a la ley de salud mental. Primero aclarar algo, digamos, el tema de no hablar de casos en particular tiene que ver con la reserva de historia clínica de cualquier problemática de salud. Totalmente. Obviamente, salud mental es más sensible, ¿no? Por lo que implica, porque a veces se trastocan privacidades de la gente, ¿no? Que en cualquier caso de salud lo es, pero es como, en algún momento me acuerdo el tema del VIH, ¿no? Digamos que tiene la misma restricción de información, pero por la sensibilidad social y los prejuicios había que tener mayor cuidado. Correcto. Salud mental, digamos, tiene el mismo, con las consideraciones particulares, pero la misma reserva que tiene todo salud, ¿no? Con respecto a los criterios de internación, un vuelco que da de 180 grados la ley en términos de las internaciones involuntarias, digamos, de una internación que se haga más allá de la voluntad del paciente, y entiéndase eso como algo excepcional, digo, en salud, cualquier práctica de salud, lo que hace el médico, el profesional, es decirle al paciente, usted tiene tal cosa, se le va a practicar tal y tal tratamiento, y el paciente acepta o no, y el paciente puede no aceptar, como pasa en muchísimos. Correcto, este es el diagnóstico, este es el tratamiento. El tratamiento, quiere, no quiere, si no quiere, firma y se va, ¿no? Salud mental tiene la particularidad que hay tratamientos que se pueden hacer contra la voluntad del paciente, ¿no? Yo creo que es una de las únicas áreas de salud donde existe esa práctica. Previo a la ley, esa potestad la tenía el Poder Judicial, ¿no? Era el Poder Judicial que a través de un oficio y de una evaluación de peligrosidad para sí o para terceros, ordenaba a consideración del juez, por los peritos o en algunos casos por la referencia de un familiar, sin ver al paciente, qué sé yo, era ese el marco, podía determinar la internación involuntaria de un paciente, de una persona. Digamos, contra la voluntad del paciente, contra sí, la voluntad del en función del entorno. En familiar. Función del entorno y sin necesidad de evaluación profesional. Era una potestad que le asistía al juez, ¿no? La ley de salud mental lo que hace es dar vuelta, digamos, y dice, la potestad de internar a alguien de manera involuntaria queda a cargo del equipo interdisciplinario, no del juez,
y pasa a ser potestad del juez controlar que esa internación, ¿no?, se haga acorde a criterios profesionales y no se prolongue por otro tipo de razón. Entonces, lo que hace el juez es controlar que la internación, ¿sí?, se cumpla y no se vulneren derechos de... Tengamos en cuenta que una internación involuntaria es una privación de la libertad, ¿no? Alguien que tiene uso de la libertad, bien, mal, con problemática de por medio, pero digo, tiene el uso de la libertad, hay un efector de salud que tiene la potestad de cortar la libertad a alguien. Ahora, en pos de un tratamiento, ¿no? Pero digo, es esa facultad. Entonces, pero esto, digo, lo que hace la ley de salud mental es darle esa potestad al equipo tratante y con el criterio de riesgo cierto e inminente. cuando hablamos de equipo tratante, digo por ir por parte, estamos hablando de, a ver si es correcto, un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social. La ley dice, como tiene que haber sí o sí un psicólogo o un psiquiatra y tiene que haber más de una firma, que puede ser, si es un psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social, un terapista ocupacional, un trabajador social. Ahora, digo, a veces es bueno poner ejemplos, digamos, ejemplos despersonalizados, pero desde el punto de vista del ejemplo, para ver hasta dónde llega el ámbito de la salud y hasta dónde llega el ámbito de la justicia. A ver, un paciente con un problema psicótico, en su momento, ¿sí? Llega la policía, llega un médico, está en su casa con su familia o en la calle, o, no importa, digamos, un problema psicótico. Es decir, ahí la determinación de lo que debe hacer la debe tomar un médico, porque si se va a esperar hasta que, digamos, desde el ámbito de la salud se avise a la justicia con sus tiempos llegue, a ver, ¿es así, tal cual? Así. Sí. Quien determina ahí es el equipo tratante. No, lo que hace el equipo tratante, suponiendo que hay una persona, como mencionabas ahí, un cuadro psicótico descompensado que está en riesgo, se pone en riesgo él y pone en riesgo a otro, el equipo tratante determina la internación y tiene 10 horas para informarle a la justicia que lo internó. 10 horas. 10 horas. No tiene que esperar a que el juez le diga sí o no. Le informa a la justicia que lo internó. No tiene que intervenir en una primera instancia la justicia. ¿No? Bien, se ha formado un órgano de revisión de salud mental, es decir, como agencia extrajudicial, aquí en la provincia puntualmente, ¿no? Es decir, que está trabajando salud por un lado y justicia por otro, ¿no? ¿Es correcto No, esto? El órgano de revisión ¿O es nacional? Está puesto en la ley nacional, hay un órgano nacional y cada provincia, no todas lo tienen, nosotros sí, sacó una ley provincial y tiene su propio órgano de revisión, que está en cabeza del representante, el titular de Derechos Humanos, hay un representante de Justicia, estoy yo también como secretario de Salud Mental, gente del Servicio de Salud Mental y de otros dispositivos. Y lo que hace, perdón, interesante, el órgano de revisión es justamente poder auditar, si vale el término, las prácticas que se hacen sobre los pacientes si vulneran o no derechos, ¿no? Por ejemplo, si una internación tiene 60 días, ¿no? se prolonga 60 días, el órgano de revisión tiene que ver que esa internación no se prolongue por motivos que no sean estrictamente los de salud. Dentro del ámbito de la salud, dentro de lo que significa la ley de salud mental, yo imagino que el cuidado, insisto, corríjame por ahí con términos que a lo mejor no son los correctos desde el punto de vista de la medicina, o de la salud mental por lo menos, ¿no? En el ámbito del cuidado yo creo que un enfermo, porque en todo no deja de ser una persona enferma con una determinada patología, quizás tiene que ser abordado desde diferentes ámbitos. La pregunta es, dentro de la provincia, es decir, el sistema de salud mental hoy tiene realmente la capacidad profesional por un lado, pero fundamentalmente económica por otro, para poder llevar adelante, porque estamos hablando de mucha gente que está, o varias personas que están en la provincia, inclusive algunos en situación de calle, otros con familiares y demás, pero que realmente necesitan ese ámbito de contención. ¿Existe dentro del ámbito de la salud mental ese presupuesto y la cantidad de
efectores de salud suficientes como para poder llevar adelante esta tarea hoy en Tierra del Fuego? No es fácil la pregunta, ¿no? No, la verdad que sí, hay carencia. Hay carencias. Se está trabajando e invirtiendo mucho en recursos humanos. Yo creo que hay dos carencias. Uno es el gran caudal que hay de demanda hoy. Pospandemia se vio. Digo, hay un incremento exponencial, por decirlo así, sobre todo en el ámbito de los centros de salud, en demanda, en trastornos, en crisis de angustia, de diferente estilo, ¿no? Que uno lo puede leer en el marco de la pospandemia, pero que creció enormemente esa demanda. Entonces digo, por un lado está lo cuantitativo, digamos, hay una gran demanda que no se puede terminar de dar respuesta, eso por un lado, y por otro lado el tipo de instituciones que tenemos. Y en esto sí, digamos, que es un poco lo que estamos llevando adelante, es un trabajo de crear nuevos dispositivos y nuevas instituciones. Por ejemplo, la famosa digo, por nuestro ámbito por lo menos hablamos mucho, de las casas de medio camino. Casas de medio camino. Casas de medio camino, que son, o dispositivos de inclusión habitacional, son residencias, ¿no? Donde viven los usuarios luego de una internación, por ejemplo, un caso más clásico, digamos, alguien que tiene una internación, es compensado dentro de ese espacio, tiene criterio de alta, pero no tiene la autonomía suficiente o para vivir con la familia o para vivir solo, o porque no hay familia, o porque no hay red de contención, y porque necesita todavía continuar un tratamiento ambulatoriamente e insertarse en lo social, en lo educativo, en la autonomía del manejo cotidiano. No está más para una internación, tampoco para valerse solo, entonces la casa de medio camino es eso, es un espacio, una residencia donde el paciente vive, ¿no? Junto con otros, donde es asistido las 24 horas por enfermeros, operadores, hay un equipo interdisciplinario que lo acompaña y continúa su tratamiento en su lugar de base, digamos, el hospital, el centro de salud. Este dispositivo se inauguró el primero, ¿no? Formal en la provincia el 1 de agosto de este mes, en la ciudad de Ushuaia. Y están proyectados otro para Ushuaia y uno en Río Grande, ¿no? ¿Hasta dónde el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, más conocido como IPV, colabora en este aspecto? De manera directa, digamos, a ver, una de las casas que se está utilizando es una casa del ex IPV, digamos, o antigua del IPV, que fue readjudicada para este fin. De manera directa, hoy no tenemos una nueva adjudicación, sí lo que hace es prestar de manera directa al usuario. Digamos, hay usuarios que están inscriptos como discapacidad mental en esos casos y que el IPV, de hecho, sé de un caso que lo estamos acompañando a preparar la casa para mudarse, es un paciente de salud mental, un usuario con discapacidad que el IPV le otorgó la vivienda. Que ese sería el objetivo final, digamos, en la vida de un usuario, que pueda tener su propia vivienda. ¿Se puede cuantificar, por supuesto, sin especificar, en Tierra del Fuego qué cantidad de gente con estas patologías se encuentra en situación de calle? Es decir, que no se encuentra contenida por una familia, por un amigo, es decir, solos en la vida. Solos no, número interesante, hacen un relevamiento, hay mucha gente, yo diría que es un número importante en salud mental, que todos requerimos el acompañamiento de un otro, digamos, en una u otra medida. Somos seres sociales. Exactamente, no nos podemos pensar solos, no podemos vivir solos, pero hay gente que requiere un acompañamiento más cercano y no lo tiene. Digo, no tiene familia acá, o la tiene, pero no quiere, no puede, no accede a poder. De esto hay mucho. Y también existen los pruritos. La situación de calle es muy rotante, ¿sí? Digo, a diferencia de otras jurisdicciones, no hay gente que viva mucho tiempo en la calle. Digo, vive en la calle, se le brinda alguna respuesta habitacional, vive un tiempo ahí. Algunos vuelven, otros reinciden. Vuelven a la calle porque no toleran las normas básicas que hay en un hostal
o en Ahora, una también casa. existen, me imagino, de Piero, muchos pruritos, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad, en decir, a ver, viene alguna persona con algún problema y quiere alquilar y no, mirá, puede ser peligroso, puede ser... Existe, me parece, un prurito en La la crisis sociedad. habitacional que hay hoy, bueno, no sé si llamarlo crisis, pero digo, hoy Es sabemos crisis. que No, es cualquiera crisis. que Está bien quiere puesto el ir a nombre. buscar algo, alquilar algo, lo sabemos de médicos que vienen de afuera y les cuesta horrores conseguir algo. Los primeros afectados son salud mental, digamos. De hecho, el proyecto de la Casa de Medio Camino era primeramente alquilar un edificio, ¿no? para hacer uso, y fueron cayendo contrato tras contrato porque, bueno, era más rentable y más seguro, entre comillas, qué sé yo. La seguridad que piensa alguien, alquilarlo como un hostel que alquilarlo al Ministerio de Salud para pacientes de salud mental. Algunos plantean, digo, cuando a veces uno charla con una u otra persona, y puntualmente del tema salud mental, y a veces con gente que, digamos, común del ciudadano, que por ahí la charla de café, o se encuentra con un colega, con un funcionario y demás. Algunos dicen, para algunos está la ley de salud mental demasiado ideologizada. Y el término que en general yo he percibido en estas charlas es encerrar es de facho, dejar libres de progre. ¿No? Es jodido decirlo de esa manera, Sí. ¿no? Pero es lo que en general, cuando uno charla, insisto, no con especialistas, con el común del ciudadano, con un amigo en la calle, y por ahí sale el tema de salud mental. Y la idea generalizada es que la ley está demasiado ideologizada por aquello de, puntualmente, yo lo anoté porque me pareció que me lo dijeron varios, esto es como el estigma a veces, ¿no? Encerrar es de facho, dejar libres de progre. Sí, qué sé yo. Yo creo que esas son las máximas que se producen en relación a... Y coincido con el término de poner ¿se entiende solamente cómo en te lo términos digo? de ideología algo que corresponde al ámbito de la salud y de los derechos. Y de los derechos. ¿No? Que, sí, en eso, qué sé yo, circulan, como también uno escucha, bueno, hay que encerrar a todo lo que consumen, a todo lo que... Bueno, eso también es una máxima, digamos, de... Yo lo que creo como opinión, digamos, como opinión fundada, digamos, sí entiendo que el encierro no cura, no es una herramienta de curación. Digo, uno se dedica a la salud, salud mental no es una herramienta de control social, de encerrar gente peligrosa. Digo, las herramientas que usan son para curar o que alguien padezca lo menos posible. En ese término, el encierro no cura, es algo paliativo para un momento. Digo, no están errados los que piensan, digamos, de esa manera. Lo que pasa es que no lo pondría en esos términos, Claro. yo no los pondría en esos términos. Digo, yo lo tengo que poner en términos de tratamiento. No, correcto. ¿Es un tratamiento el encierro? No, es algo no. paliativo para un momento. Nos tenemos que ir a una pausa. Me queda una pregunta pendiente porque me mencionó algo, digamos, con esto de la pospandemia, la angustia, los miedos. Vamos a hablar un poquito de este tema, ¿le parece? Bueno, Luego de la pausa. Sí. Señores, qué tema, ¿no? Salud mental. Hay tanto para hablar sobre esto y tantas opiniones y tantos temas, ¿no? Porque siempre decimos que dato mata relato, pero detrás de todo dato y relato siempre hay situaciones muy especiales. Pausa, enseguida volvemos. Seguimos hablando de salud mental y demás, y hoy queda un tema pendiente que realmente mucho no se ha hablado, o por lo menos en el programa no hemos hablado mucho, sí en algún momento, sobre los miedos que nos pasa a los argentinos, es decir, la pospandemia. Yo a lo sumo puedo hablar sobre lo mío, lo que me pasó a mí, ¿no? En la pandemia, cuando apenas surgió la pandemia, yo venía de viaje, había llegado acá algo así como el 12 de febrero, y el 16 de febrero fue cuando nos metieron a todos adentro, ¿no? Es decir, 4 días después. ¿Sí? Yo recuerdo que venían en aerolíneas y detrás mío venían 4 italianos que venían tosiendo, habían subido en Trelew, y hicieron los mismos 4 italianos que cuando llegaron a Calafate quedaron en Calafate con COVID, ¿no? Y la verdad que fue desde el punto de vista personal, lo digo, ¿no? Fue una situación donde
Yo recuerdo la primera vez que salí con miedo. Más allá de que uno está informado, más allá de que uno está haciendo, digamos, todo el trabajo desde casa y demás. Ya recuerdo que la primera vez que salí no solamente, que me acuerdo, me toqué ir al supermercado. Si bien, cuidado, como nosotros como periodistas teníamos la posibilidad cierta, estábamos habilitados de estar constantemente en la calle por efecto de nuestro trabajo, es decir, con una habilitación puntual que nos daba. Pero yo me acuerdo que la primera vez que salí, que fui a un supermercado, fui con barbijo, con guantes, con alcohol, con todo. Y la verdad que la primera vez que salí con miedo. Y después, bueno, es como que uno se aflojó. Pero me parece que la pandemia, en términos generales, seguramente lo has visto, ha hecho mucho desde el punto de vista mental. Estamos hablando de pánico, estamos hablando de angustia, estamos hablando de miedos, ¿cómo rebotó todo esto en el ámbito de la salud? Sí, es interesantísimo los sucesos, digamos, lo primero que se me ocurre pensar, digo, lo que decías vos en el bloque anterior, somos seres sociales, digamos, y nos vamos haciendo y deconstruyendo y volviendo a construir en base a eso. La pandemia fue un estallido social en el sentido de cambio de la dinámica social, digo, de transitar todos los días la calle, ir al supermercado, meternos en un cine lleno de gente, a pasar a estar todos encerrados en nuestras casas o el 90% de la población, salir con ese miedo de la incertidumbre. Y encima, perdón, que los argentinos, ¿no?, somos del abrazo, del beso, Bueno, el beso, el mate, el asado del domingo, la reunión, digo, todo eso que nos sostiene humanamente, nos hace encontrar con el otro, nos hace reírnos, nos hace pelear también, digamos, pero... ¿Y a qué voy yo? Digamos que todo esto que hemos pasado de alguna manera se está viendo hoy, digamos, ese resultado final, ya hace un tiempo, ¿no? Pero digo... Lo que pasa es que hubo ahí dos cambios, ¿no? Digo, es como socialmente esas cosas que nos despistan. Por un lado era encerrarnos, el otro pasaba a ser peligroso, digo, por más que lo queríamos, era más peligroso el familiar, porque era con quien podíamos eventualmente compartir un mate, ¿no?, tener más cercanía, y era más peligroso de contagio, a esta otra etapa donde se vuelven a reanudar todas las actividades de la vida cotidiana con normalidad, entre comillas, porque la normalidad es algo, si algo nos deja la pandemia es que la normalidad es algo subjetivo, temporario y relativo al momento que vivimos, porque estar en la casa también era normal en ese momento, pero digo, esta segunda etapa nos devuelve a una sociedad que ya está perdida, ¿no?, que uno no puede volver a lo anterior, ¿no? Podrá volver a ir al cine, al espectáculo, a tomar mate, el asado, toda esta actividad lo puede hacer, pero hay algo que ya se perdió. Y esto que decíamos también del incremento de los trastornos de ansiedad, por la gran ansiedad, valga la redundancia, que genera el encontrarse nuevamente con situaciones conocidas, pero en escenarios diferentes, en situaciones desconocidas. Tal vez en eso nos explica un poco más los niños, digamos, ¿no? Un niño que no fue al colegio presencial ni primero ni segundo grado, digo, los dos primeros grados del ciclo del nivel inicial, del primario, y se encuentra en un tercer grado ya con 8 años, ¿no? 7, 8 años, teniendo que sociabilizar y compartir con los compañeros que no lo habrá cruzado 2 meses como mucho o en burbujas, ¿no? Toda una realidad que evolutivamente ya se espera otra cosa de un niño de tercer grado y que se topa de golpe. Ahí es donde empiezan a aparecer, y tomo ese caso como un ejemplo, ¿no? Pero digo, es eso, son los lugares de trabajo, son la gente que tiene emprendimientos laborales, la gente que labura en turismo, que dejó de laburar y tuvo que con ansias volver y toparse otra vez de nuevo con todo un movimiento que además era muy fluctuante, porque el turismo explotó de golpe, se retrajo, volvió a explotar. Entonces, es volver a encontrarse con el otro, con toda la expectativa, esto lo digo yo, con la expectativa de recuperar lo perdido está perdido, digo, ya fue, el chico de tercer grado lo sabe, que los contenidos los puede tener, pero hay toda una experiencia que quedó ahí, quedó latente. Ahora, algo que digamos, mientras vos hablabas, yo pensaba, ¿no? El ser humano por esencia tiene aquel instinto de supervivencia, ¿sí? Que lo tenemos desde que el hombre es hombre, desde que el Homo sapiens comenzó a caminar y a dejar de tirar piedras para tirar una lanza. Y que en ese momento quizás, con aquello del familiar,
se transformó mucho en la desconfianza, es decir, pero no en la desconfianza, es decir, estará, no estará, le doy la mano, lo puedo abrazar, contrapuesto con aquello del instinto de supervivencia, ¿no? Qué choque jodido, ¿no? Porque son los mecanismos, lo que nos permite la supervivencia, por poner en estos términos, son los mecanismos defensivos, ¿no? Y lo defensivo no es nada más, no va de la mano de la prevención. Digo, uno se puede defender con un barbijo ante el virus, pero ante el no saber cómo ubicarse con el otro, cómo ubicarse, cómo manejarse en lo social, lo que aparece es la distancia y a veces esos mecanismos. Algo que a veces me reía, entre comillas, ¿no? Digamos, cuando estaba la cosa ahí más relajada, bueno, ya los barbijos no se usaban, pero venía alguien nuevo y todos se ponían los barbijos. No se sabía si porque el nuevo podía tener COVID o el nuevo iba a decir algo que que no tenía por no tener los barbijos puestos, ¿no? Entonces aparece una cuestión defensiva de mantener cierta estabilidad en un momento donde no la hay. Ahora, ¿vos recordás cuando hace años atrás uno veía los contingentes de orientales, fundamentalmente japoneses, todos con barbijos, por una cuestión educativa de ellos, normal, y uno decía, pero mirá, bueno, y reproducir lo que a veces uno decía, ¿no? Cuando los veía y demás, ¿qué tiene? Y realmente lo terminamos usando todos, y ahí quizás muchos nos demos cuenta de lo que significaba también cultura, cuidado, pensar en el otro, porque desde el punto de vista, yo recuerdo a los japoneses no lo utilizaban muchas veces no por contagiar, es decir, el japonés que tiene o el oriental que tiene un resfrío lo usa de por sí. Por pero prevención por el otro. y por smog también. Exactamente. Que es otra de las causas Otra que de se las usa causas. mucho. Yo creo que ahí sí, una es la concientización del cuidado del otro, pero del otro social. Digo, yo ya no tengo que cuidar al otro porque lo conozco, es mi amigo, mi familiar, y me interesa cuidarlo, sino que uno se cuida colectivamente, ¿no? Digo, el uso de barbijo es como la clave. Y que otra hay que cuestión, seguir usándolo. Hay que seguir usándolo en la medida que estén los protocolos. Y otra cuestión, con esto que decís, de las imágenes que uno veía en televisión o a veces en contingentes que circulaban acá en nuestra ciudad, de orientales, es pensar que eso que les pasa a ellos no nos va a pasar a nosotros. Y la pandemia, las primeras imágenes, digo, cuando se detecta el virus en China, que aparecen todos con barbijo, los nylon en los supermercados, ¿no? Parecía que eso pasaba allá y no iba a pasar acá. Y eso que le pasa al otro nos puede pasar a nosotros también. Un mecanismo defensivo es pensar que le pasa al otro porque vive en China, no sé, por alguna cuestión mágica que nosotros no somos eso. Nos queda mucho por charlar. Tenemos un invitado que ya, si no me equivoco, está en el estudio. Siempre me queda corto la charla contigo. Bueno, mejor así, mejor que quede el interés de tenemos que hacer un continuar. programa completo. Bueno, David, te agradezco Muchísimas gracias. la venida al programa y hagámoslo porque yo creo que a la gente, al ciudadano, al televidente, le hace falta mucho, quizás esa palabra de aliento, esa palabra de entender desde el punto de vista profesional. A ver, me siento, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué actúo como actúo? Yo quiero, esto último, digamos, A ver. Con la salud mental yo creo que pasa algo del orden del barbijo, que decíamos recién, que parece que es algo que le pasa al otro nada más. Hay un relevamiento en donde un 50-60% de la población en algún momento de su vida tiene algún padecimiento mental de importancia. Digo, con lo cual la salud mental, además de ser algo humano que nos tiene que preocupar a todos, como los problemas oncológicos, es algo que es algo cercano, ¿sí? Es algo que si uno mira en su historia o mira a su entorno, alguien o nosotros mismos pasamos por alguno de esos episodios, con lo cual... Sí, a veces lo tenemos guardado en el bolsillo y no nos damos cuenta. Exactamente. No le pasa a los orientales, digamos. David, gracias. A ustedes. Señores, nos vamos a la pausa, la última, rápidamente. Vamos, pausa y enseguida volvemos.
Señores, se nos termina el programa, pero nos quedan solamente 9 minutos y le agradecemos al el ex concejal y actual convencional. ¿Está bien dicho? Javier Branca. No, bueno, concejal, pero convencional, constituyente. Corríjame. Sí, cómo no. Sí, bienvenido. Gracias por venir. Recién ha terminado la comisión. Hace 5 minutos, 10. Sí, sigo siendo concejal, estoy usufructuando una licencia para asumir como convencional y sigo siendo convencional. Hoy sigo siendo convencional. Bien, sigo siendo convencional. ¿Cómo se ha dado? Porque bueno, yo sé que estaban tratando algunas cuestiones de privilegio en la comisión de hoy. Sí. Hubo bastante, en la comisión de ayer hubo bastante acuerdo en términos generales. ¿Cómo está transitando todo esto desde tu punto de vista? Bueno, hablo de las cuestiones en general. Sí. Hoy fue un paso importante que ha sido que el escudo de Ushuaia quede como está. Y por ahí para muchos vecinos es algo irrelevante, pero el escudo de alguna forma genera algo que tiene que ver con la identidad, con la pertenencia, y había intenciones de modificarlo, eso quedó excluido. También quedó excluido el uso de cualquier simbología que pueda adjudicarse a alguna organización política que esté gobernando. Es decir, en criollo, la U, Ushuaia, no puede estar más en los actos oficiales ni en los documentos, solamente el escudo de la Municipalidad de Ushuaia. ¿A partir de...? A partir de que se sesione, se logró el dictamen en ese sentido. Entonces, hoy esta gestión, mañana la que venga, solamente podrá usar el escudo y tendrá que excluir la idea de poner algo que sea un sello propio de la fuerza política. Lo político va a quedar, digamos, supeditado o en segundo lugar o directamente excluido de todo lo oficial. En la ciudad de Ushuaia, de ahora en más, si se cumple con la normativa, si se cumple con lo que se ha legislado, solamente aparecerá lo institucional que nos represente a todos los ciudadanos y ciudadanas y no más el partido político que tenga la intendencia que haga con ella lo que quiera. Yo comentaba brevemente, es decir, que digamos, los temas que se tratan en comisión son los temas que luego se llevan a la sesión. Es decir, nos ponemos de acuerdo en comisión para llevar a la sesión tal o cual tema. Y sale con dictámenes. Dictámenes es, un grupo dice que sí, otro grupo dice que no, bueno, o hay dos grupos diciendo un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría. Bueno, en este caso se ha logrado un consenso con lo del escudo. Y después hasta ahora lo más importante de la convención ha sido que los artículos de la Carta Orgánica que hoy establecen que para que la municipalidad tome un préstamo, para que la municipalidad entregue tierras, para que la municipalidad concesione servicios públicos, para que la municipalidad modifique el presupuesto, lo que está pensado para asfaltar sea usado para un festival. Eso que se llama reconducir partidas debe ser aprobado por el Consejo Deliberante. Todos estos temas que te mencioné recién, todos hoy según la Carta Orgánica hace falta que lo voten 5 concejales de los 7. Mayoría agravada. ¿Cómo están los números? ¿Cómo estarían? Uno pregunta. Pero ahí te digo, ahí voy con esto. Luego la convención quería modificar esos artículos, mejor dicho, la ordenanza que convoca la convención pretendía modificar esos artículos. Y establecimos en la convención que para modificar estos artículos tan sensibles como servicios públicos, dinero, tierras y modificación de presupuesto, va a hacer falta 10 convencionales que estén dispuestos a modificarlo. 10 convencionales para modificar esos artículos de la Carta Orgánica. Con lo cual hemos podido resguardar la tierra, los servicios públicos y el dinero municipal toda vez que se cumpla con esta nueva constitución que vamos a terminar de parir, espero, en un mes. Puede que salga una constitución hermosa y que después tampoco se cumpla. Esperemos que eso no ocurra. Pero en principio hemos podido lograr un resguardo para temas tan sensibles como son, por ejemplo, los de la tierra, ¿no? ¿Se van a trabajar sobre sanciones ante un eventual incumplimiento? Bueno, vamos a tratar de generar todos los resguardos posibles. Sería ideal, ¿no? Hoy la Carta Orgánica tiene elementos, como el juicio político, por ejemplo. Tiene elementos que permiten a la comunidad participar y juzgar a los políticos y no esperar a que cumplan un mandato, ¿no? Decir, uy, voté mal, me equivoqué, este está robando, tengo que esperar 4 años. Hay un montón de elementos e institutos de participación para el control ciudadano. No se cumplen, lamentablemente. Entonces, bueno, se puede elaborar una Carta Orgánica aún más linda que esta, aún más participativa que esta, pero si después no se cumple y si la ciudadanía no se moviliza reclamando lo que tiene que reclamar, bueno, pasa lo que pasa en el país, ¿no? Breve, porque nos quedan solamente 2 minutos, 3 minutos. Todos los cuestionamientos que había habido sobre su persona, Branca, sí. ¿Cómo están? Es decir, desde el punto de vista de la convención y fundamentalmente desde el punto de vista de concejal.
Bueno, en principio, si uno ve las publicaciones en los portales anónimos que después se replican en la prensa oficial, toda la semana yo cometía un acto de corrupción, un acto delictivo, toda la semana, con lo cual era bastante trabajador. Y toda la semana me descubrían y a la semana siguiente volvía a cometer otro acto delictivo, según los portales, ¿no? Bueno, llegó un momento que la comunidad o gran parte se dio cuenta que era una campaña que se estaba montando para golpear a una persona que viene señalando la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, la falta de transparencia en la entrega de tierras, la falta de transparencia en la generación de puestos políticos dentro de la municipalidad y dentro del Consejo Deliberante. Y como vengo señalando eso durante todo el 2021 y en el 2022 hubo un proceso electoral que no esperaban que nos fuera como nos fue, que bastante bien, y mucho menos que la Cámpora perdiera más de la mitad de sus votos, más del 50% de su caudal de votos. Bueno, ante eso le agarró la desesperación propia de quienes ven que el barco se les está hundiendo, ¿no? ¿Y por qué paró todo esto, por lo menos amainó? No sé si amainó porque hasta el día de hoy pretendían destituirme como convencional. Y bueno, por suerte eso no se logró. Se logró un consenso. Esperemos que el consenso continúe de acá en adelante en función de lo que nos convocó, que es tratar de aportar para que la ciudad de Ushuaia sea un poquito mejor de lo que es, o bastante mejor de lo que es en realidad, ¿no? Hoy intentaron destituirme, no se ha logrado, o por lo menos querían dejar de manifiesto que yo estaba usufructuando los dos cargos a la vez, el de concejal y el de convencional. Cuando renuncié a mi sueldo, me pagaron el sueldo, ¿no? Para que pise el palito, advertí que estaba el sueldo, lo devolví, el sueldo, la transferencia, devolviéndose a la municipalidad, presenté nota diciendo, me pagaron. Cuando yo renuncié a mi sueldo, de acuerdo a lo que dice la Carta Orgánica, pedí la licencia sin goce de haberes, y después por las dudas también presenté una nota diciendo que renuncio a mi dieta mientras dure la convención, porque como concejal no tengo haberes, no cobro haberes, tengo una dieta. Renuncio a mi dieta, suspendo mi dieta. Igual me pagaron. Cuando me di cuenta, la devolví y presenté notita con la transferencia. Esto no se hace. Así que no, a amainar no han amainado. Le van buscando la quinta pata al gato en lo que respecta a mi persona, porque no se bancan que haya una oposición. Digo, es muy difícil gobernar sin dinero y con oposición, evidentemente. No nos queda tiempo. Como usted sabe que los tiempos son exiguos, pero de todos modos le agradezco que haya venido. No, por favor. Terminó hace minutos. Hace minutos, no lo que enseñé a peinarme, así como terminó, vine para acá. Pero no está despeinado, no sea problema, yo sí. Branca, seguimos charlando porque va a dar para mucho esto de la convención, ¿sí? Seguramente. En varios aspectos. Y esperemos que en el menor tiempo posible, porque a veces uno se pregunta, o por lo menos el ciudadano común de la calle pregunta, a ver, tanto agregué para decir Gregorio, ¿no? Y los tiempos y la oposición, y digo, me parece que, hay que sumar y sumar, y tratar de dejar de poner trabas en la rueda de la bicicleta. Así es, así es. Branca, gracias por venir. No, Aníbal, por favor, gracias a vos. Señores, y con ustedes, si Dios quiere, nos estamos viendo. Se nos terminó el programa Controversias el miércoles que viene a partir de la hora 19. ¿Usted se preguntó alguna vez por qué los sindicalistas duran eternamente en sus cargos? Bueno, algo de ese tema vamos a hablar la semana que viene. No solamente eso, sino también ficha limpia. ¿De qué se trata? Bien, lo vamos a charlar la semana que viene y si es posible, y si aceptan el convite, con sindicalistas alrededor de esta mesa. Chao, hasta el próximo miércoles.